Listo, entonces vamos a arrancar. Ya empecé a grabar para que pues sepan. En la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Primero, el tema de contenedores de tamaño fijo. Vamos a ver, a pasar esta presentación y vamos a tener una parte donde vamos a hacer ejercicios. Adicionalmente, venga, les cuento, tengo un Socrative que ya les voy a dar el enlace. Voy a activarlo porque lo había dejado activado para la clase del martes y creo que no, que tengo que volverlo a activar. Me acabo de acordar ahorita que vi el icono de Socrative. Voy a activar la prueba. ¿Ustedes han usado la herramienta Socrative? Me acuerdo que lo usé en comunicación oral escrita uno, pero aparte de eso no. Bueno, listo. Socrative es una herramienta que me va a permitir hacer como preguntas tipo quiz durante la clase. ¿Ok? Entonces, en algún momento de la presentación va a salir un icono de Socrative y entonces ahí ustedes van a abrir su Socrative. Ahorita les paso el enlace para que abran Socrative. Ah, creo que estoy abriendo la presentación que no es, que no es, porque tengo la del semestre pasado, estoy viendo la del semestre pasado, 2022. Las presentaciones están en la carpeta, creo que esta ya está enlazada al Moodle. Denme un sec. Pensé que ya la tenía lista. Ya me di cuenta que tengo abierta la del semestre pasado. Un poquito lento. Ok, ahora sí yo. Se le entejé un poquito el internet, pero bueno. Listo. Contenedores de tamaño fijo. Entonces, bueno, ya vimos el problema de programación, que es el que queremos solucionar con las constantes y los contenedores de tamaño fijo. Luego vamos a ver el tema de constantes, luego las partes básicas de un contenedor de tamaño fijo y luego los ejercicios. ¿Listo? El problema de programación es el del seguimiento, ya lo revisamos. Bueno, me pasé ese slide porque tenía un quiz allí, pero no lo vamos a hacer. Constantes. ¿Qué es una constante? Bueno, una constante es algo que se define en el código, o sea, un elemento de nuestro programa que lo definimos, se define como una variable, pero usamos una palabra reservada para decirle al compilador que su valor no se va a modificar. ¿Para qué sirven las constantes cuando estamos trabajando en el código? Bueno, para definir valores que siempre serán iguales. Cuando vemos arreglos, también vemos constantes, los vemos juntos. ¿Por qué? Pues porque hay problemas como el problema del seguimiento en el cual de antemano nos están dando límites o tamaños ya dados para los arreglos y entonces usamos esos límites o más bien declaramos una constante con esos valores para poder trabajar con los arreglos y evitar equivocarnos. Las constantes son eh, valores que cuando se han definido, o sea, ya los tenemos definidos en el código, son nombres asociados a valores que una vez están definidos, pues se pueden usar y nos sirven porque es útil usarlos en el código para evitar equivocarse. Es decir, cuando uno usa límites, por ejemplo, para un arreglo con un número dado o con un dato como tal, pues siempre corre el riesgo de cuando cambia el tamaño o, por ejemplo, cuando está haciendo pruebas y cambia el tamaño, entonces tiene que ir a modificar todos los ciclos como tal.
Entonces lo que hacemos es declarar una constante para no tener que ir a cambiar todos los ciclos o todos los for en los cuales se está haciendo recorrido a ese arreglo. Los arreglos, o más bien cuando usamos contenedoras, es decir, colecciones, vamos a tener que usar siempre recorridos para poder visitar cada una de las posiciones. Es como que vienen de la mano. Entonces, declarando constantes, ¿cómo se declaran las constantes? Pues las constantes se declaran de forma muy parecida a una variable. Pero, aquí está el pero. Las constantes deben declararse inmediatamente después de declarar una clase. Es decir, las constantes las declaramos como variables globales, o sea, como nombres que son válidos en todo el programa. ¿Se acuerdan? Así como hicimos con el escáner, cuando queríamos que el escáner pueda ser usado por distintos métodos, los declarábamos afuera del main de una forma particular. Bueno, eso mismo pasa con las constantes. Entonces, como las declaramos como variables globales prácticamente de toda la clase, necesitan la visibilidad, que puede ser public o private. Les recuerdo que es private cuando no se pueden consultar desde otras clases y son públicas cuando sí pueden ser consultadas desde otras clases. Dale, Sebastián. Profe, entonces si aquí tenemos solo una clase, pues da igual si ponemos público o privado. Sí, en este caso da igual porque solo trabajamos con una clase. Sebastián Montaño, tienes la mano levantada. ¿Qué define? Pues no importa si ponemos el final antes o después del static, profe. No, no importa. Profe, yo puedo pedirle al usuario el valor de una constante. No. Ok. Pues mira, estoy pensando y realmente los programas son muy flexibles y nos dejarían pedirle al usuario el valor de la constante. Más bien, no es que lo que yo podría hacer o lo que ustedes podrían hacer es que el valor de la constante pueda ser actualizado por un método. Hay una cosa interesante y es que esta palabra reservada final hace que en ninguna parte del código podamos cambiarle su valor. Entonces, yo creería que no. La verdad, estaba pensando que de pronto con un método se puede hacer como por aquí, un llamado a un método, como en este tercer ejemplo, mm, pero tendría que examinarlo. O sea, tendría que hacer el método y hacer la prueba. Eh, pero porque esta palabra final hace que solo pueda asignarla una vez, ¿vale? Y si Porque le quitamos el final, profe, pues ahí entonces ya no tenemos es una problema. constante. O sea, final es lo que nos da una constante. El final Final es lo lo que podemos la quitar. hace una Lo constante. es una Por eso, constante, ajá. exacto. La definición de constante, eso es un valor que no cambia. Y si yo le pongo el final es para que no pueda cambiar. Después de la visibilidad, entonces están las palabras reservadas que la hacen constante, que son final y static. Public, static, final. Miren, lo puse en desorden precisamente, gracias a Sebastián que se dio cuenta, porque el orden de final, static, static, final no cambia la definición, ¿de acuerdo? Lo importante es que esas tres palabras reservadas estén en la definición. Una vez le dijimos al lenguaje, bueno, le aclaramos la visibilidad de nuestra constante, le dijimos que era una constante con las instrucciones static y final. Entonces, pues le ponemos el tipo de dato, el nombre y el valor. Esto sí es igualito a definir una variable. Tipo de dato, nombre y valor. El nombre se lo pone en mayúsculas por convención. Cualquier nombre que uno vea en mayúsculas en el código no dice hasta debe ser una constante. Entonces, por eso uno tiene que evitar poner otras variables con mayúsculas sostenidas. ¿De acuerdo? Y después puede poner un valor o una expresión. ¿Preguntas? Entonces, siempre que tenga una constante, en mayúscula, el nombre completo. Sí, o sea, si vos la pones en minúsculas, el compilador no te va a decir nada. O sea, él te va a dejar declarar una constante en minúsculas sin problema. Es más como por Por entenderse, tener el por código, estética.
Sí, o sea, es por tener, no estética, es por tener el código organizado, porque si yo me encuentro, siempre que estoy programando, me encuentro algo que está en mayúsculas sostenidas, pues eso es una constante. Eso es como lo que, por convención. Entonces yo ya me voy a buscar la definición de la constante y listo, no me preocupo por el valor de la variable. ¿Me hago entender? Sí. Estos son códigos que tenemos ya como los programadores y que los tenemos que ir aprendiendo e incorporando a nuestro código cuando estamos programando, pues porque son cosas que todo el mundo entiende. Entonces así nuestro código es más legible. Y bueno, ahora sí. ¿Cuándo se usan entonces las constantes? Pues para representar valores que no van a cambiar durante la ejecución del programa, como por ejemplo el máximo de donantes que puede procesar este programa, el programa de seguimiento. O sea que allí habría que definir una constante. Cuando tenemos un conjunto fijo de valores y queremos asociar ya sea un número entero o otro tipo de dato para identificarlos, eso se llama un dominio. Por ejemplo, si nuestro programa está recibiendo el día de la semana, usamos constantes para escribir lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Por qué? Porque existe alguna codificación entre el nombre que estamos usando y el tipo de dato con el que estamos representando la entrada. También se usan las constantes pues para declarar el tamaño de un arreglo y luego usar la constante como el valor máximo para hacer los recorridos. ¿Y yo Cuando puedo el tamaño declarar del arreglo, todas en una sola línea o tiene que ser en varias líneas? cada constante en su propia línea, Cada cosa. Ok. cada constante en su propia línea, es lo mejor. Y bueno, ahorita es cuando ustedes entran a Socrative y yo les doy el enlace. Ya les voy a dar el enlace. Bueno, entonces ustedes tienen que entrar a este enlace, se los voy a pasar por el chat. Y van a escribir AP1G5. Y ya tenemos lista una pregunta. ¿Listos? No, profe, un momento. Profe, la contraseña es AP1. Room, AP1G5. Ok. AP1G5. ¿Cómo así, profe? ¿Esto es un quiz? Son preguntas de la clase, no es un quiz, no va a tener calificación. Más bien les puedo dar puntos para mejorar notas de los quizzes. Entonces pongan su nombre completo pues para saber quién respondió bien. Ah, profe, yo solo te puse Juan Acevedo. No, pero Juan Acevedo es suficiente. Yo puse apellido solamente. ¿Kremer? Sí, No hay pero pues lío, sos el único Kremer, no hay es el lío. único. Ay, profe, le hundí a enviar y pensaba que era siguiente y solamente hice la primera. Ay. Haga solo la primera, no se preocupe. Así era. Tranquilo. Tenés que darle al siguiente para que te ¿Así avance. es? Sí. Y así es, solamente hay una pregunta. Ahorita cuando vuelva a explicar, entonces va a haber otra pregunta. No se me estresen. No se me estresen. Lo que pasa es que yo estoy recibiendo feedback de lo que ustedes están respondiendo en caliente. Entonces, por ejemplo, hay 27 conectados y apenas 15 han respondido. Profe, no le hundimos en enviar respuesta o sí le hundimos en enviar Sí, respuesta. envíenla, sin problema. Sí, porque la otra pregunta no se las va a mostrar hasta que yo no la active. Miren,
Yo les puedo compartir la pantalla para que ustedes vean. Esta es una herramienta en la que yo me estoy dando cuenta cómo, pues, si se equivocaron no hay lío, no pasa absolutamente, pero me estoy dando cuenta a medida que les estoy preguntando, porque están viendo el resultado de Socrative, ¿cierto? Sí. Ok. Con eso yo me voy dando cuenta cómo ha estado como la comprensión del tema. Es solamente para eso. No sé quién fue el que dijo bien y el que dijo mal. Entonces yo ahorita explico el ejemplo y vamos a revisar qué fue lo que no quedó claro. Es todo. Y como yo sé que ahorita está como el clima complicado y nos da sueño, entonces por eso busqué algo para saber cómo vamos. ¿Listo? Listo, profe. Pequeñas herramientas, pequeñas herramientas. Bueno, me falta alguien, una persona me falta. Tú el que haces falta, envía tu respuesta. No sé quién es, pero pues el que haga falta. Hay 26 de 27. Ah, venga. No, yo no soy. 26 de 27. ¿Listo? Bueno, entonces, vámonos a la pregunta. ¿Qué nos decía la pregunta? Tenemos aquí. Tenemos la instrucción private static char a igual a a. Entonces vamos a ver las opciones. Tiene un error de compilación. Tiene un error de tipos. Declara una variable porque falta la palabra reservada final. Y declara una constante de tipo char que se llama a. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, para definir una constante necesitamos obligatoriamente cumplir con las siguientes. Bueno, ¿dónde se declara? No, pero se incluye la visibilidad, public o private. Esta lo cumple, ¿cierto? Cumplimos con el ítem de la visibilidad, o sea que hasta allí vamos bien. Palabra reservada final. Si revisamos aquí, le hace falta esa palabra reservada. Vamos a revisar. Palabra reservada static. Aquí sí está. Tipo de datos. Char. Char es un tipo de datos, es correcto. Hasta allí vamos. Nombre en mayúsculas se llama a y valor. Entonces el valor también es un char porque es un carácter que está entre comillas simple. Por tanto, no tiene un error de compilación. Tampoco hay un error de tipos, es decir, si yo escribo esto, puedo compilar mi código sin problemas. No hay error de tipos, ¿por qué? Pues porque porque esto es de tipo char y el valor es char también. Declaro una variable porque hace falta la palabra reservada final, que es la respuesta correcta. Podemos ver que si no dice final y lo que ya hemos hablado, si sin esa palabra, pues no estoy definiendo una constante, así de simple. El nombre, pues está bien, está en mayúsculas, está cumpliendo con la convención y declara una constante de tipo char que se llama, pues ya sabemos que no, porque le hace falta la palabra final. ¿Listo? O sea ¿Dudas? que declaró una variable global. No Declaré una variable global de tipo char y le puse un valor inicial. No hice nada más. Ya. O sea que esa variable se puede utilizar en cualquier método de todo el programa. Exactamente, esa variable se puede usar en cualquier método del problema. Muy bien. Voy a continuar a partir de acá.
Listo. Entonces, vamos a entrar a ver, ya vimos las constantes, vamos a entrar a ver qué son los contenedores de tamaño fijo o también conocidos como arreglos. Para arrancar, quiero que se enfoquen en esta parte de la ventana en donde les recuerdo cuando empezamos el curso, yo les había dicho que una variable es un nombre que está ligado a un espacio en memoria. Este espacio en memoria puede cambiar y el espacio o el tamaño del espacio depende del tipo de dato. Por eso es importante que cuando declaramos una variable tengamos que decir el tipo de dato, pues porque depende de ese, si es int, se declara un espacio de un tamaño, si es double, se declara un espacio de otro tamaño y así en adelante. Profe, una preguntita. Dale, Santiago. ¿Pasa algo si el valor queda indefinido? O sea, si no se determina la cantidad de espacios que tiene. O sea, si no declaro el tipo de dato, Sí. es imposible. Es imposible declarar una variable en Java sin decir el tipo de dato. Entonces, lo que va a pasar es que si yo no declaro el tipo de dato, el compilador me va a decir, aquí falta algo en su declaración. Ustedes ya han visto que los mensajes de error del compilador no son tan chéveres, tenemos que aprender a interpretarlos. Entonces nos va a decir que hay un error allí o que la sentencia no está completa y es porque le hace falta el tipo de dato. Profe, pero a Dale. partir de Java 11 ya se pueden declarar con var, ¿cierto? ¿Qué? Que a partir de Java 11 ya se pueden declarar con var. A partir de Java 11 creo que sí, incluso hay una variación de Java que se llama extend, en donde los declaramos con var y el compilador hace la inferencia de tipos. Hacer Profe, inferencia de tipos quiere decir que el compilador hace un pasón al programa y entonces al hacer el pasón, o sea, cuando uno está compilando, ejecuta además otro programa que se encarga de saber si los tipos que están, o sea, prácticamente inferencia, la palabra lo dice, de decidir cuáles son los tipos de las variables. Es decir, antes de esto quiere decir, todos los lenguajes de programación tienen tipos de datos, pero no todos los lenguajes de programación exigen al programador declarar los tipos de datos cuando declaran una variable. Cuando los lenguajes de programación no exigen al programador declarar el tipo de dato cuando declara una variable, quiere decir que ellos deben tener implementado un proceso que se llama inferencia de tipos para poder descubrir el tipo de esa variable. Y eso es una decisión de diseño. En algunos lenguajes se decide meterle la inferencia de tipos, pero uno sabe que en la compilación pues hay un proceso que es extra que está corriendo y pues uno sabe que le está añadiendo como carga al compilador. Cuando uno está implementando, cuando uno está haciendo un lenguaje, pues lo más fácil es que el programador tenga que pensar el tipo y nos lo tenga que decir para que no tengamos que inferir. ¿Listo? Ahora sí, dale. Alguien me dijo, profe, pero no supe. No supe. Profe, ¿y yo cómo hago para que la información o sea, para yo pedirle al usuario que ingrese información y esa información llegue al arreglo? ¿Yo tengo que hacer que lo que está dentro sean variables o directamente los puedo meter? Vale, lo que pasa es que un arreglo, bueno, ya les he dicho, una variable es como un cajoncito de memoria. Un arreglo es como uno de esos cajones que tiene separaciones. Entonces, un arreglo tiene algo interesante y es que al igual que una variable tiene asociado un nombre y tiene también asociado un tipo, pero tiene asociado algo que es la dirección o la posición. Pero me estoy adelantando, voy a contarles un poco más. Es que solamente con el diagrama puedo explicarles varias cosas. Yo he oído de la posición, eso sí, pero Ok. no entiendo es si yo puedo hacer un arreglo que contenga otras variables. ¿Se puede? Para que un arreglo, o sea, es que un arreglo ya es, cada posición del arreglo es
variable. Entonces yo le puedo decir, necesito que este dato que me ingresó el usuario esté en la posición 4 del arreglo. Ajá. ¿No se puede? Sí, uno puede. De Profe, hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hacer eso. ¿Listo? yo también cómo hago para meter un valor ya pedido por el usuario adentro del arreglo. O sea, Eso es lo que yo digo, ¿no? ok. Bueno, entonces denme un momento, ¿vale? Denme un momento, ya voy a ir para allá. ¿Qué más les puedo decir de este slide? Listo, nos permiten guardar grupos de valores que tienen que ser de un mismo tipo, obligatoriamente de un mismo tipo, pero que van a estar guardados bajo un mismo nombre. Como es un contenedor de tamaño fijo, en el momento en que se están definiendo, tengo que decidir su tamaño. O sea, tengo que decidirlo obligatoriamente. Entonces, pues a veces sé el tamaño de antemano, otras veces tengo que ponerle un tamaño muy, muy grande y esperar que nunca se llene. Esa es como la limitación de los arreglos, su tamaño fijo. Y la otra es que, y esto es importante, las posiciones no se empiezan a contar desde 1, sino que se empiezan a contar desde 0. Profe, y qué pena, ¿no le puedes pedir al usuario que te dicte la cantidad del arreglo? O sea, como que te dicte el hueco máximo que pueda tener este mismo. Pues a veces sí, a veces no. Digamos que dependiendo del problema, Ok, entiendo. ¿vale? A veces sí, a veces no. O sea, eso es como que dependiendo del problema. Por ejemplo, en el problema de la tarea integradora sabemos de antemano que vamos a trabajar con 5 años. Entonces los arreglos que vamos a usar son de tamaño 5, ¿cierto? Entonces no tenemos que preguntarle nada al usuario. En el seguimiento, en el problema del seguimiento que estamos revisando ahorita, pues sabemos que tenemos un máximo de 500 donantes, o sea que podemos crear un arreglo de tamaño 500 y en algún momento vamos a llegar al límite, ¿de acuerdo? Pero pues probablemente no vamos a llenar 500 datos a mano. ¿Sí me hago entender? Y habrán otros problemas en los cuales le podamos decir al usuario, dime cuántos van a ser y entonces dependiendo de eso creo el arreglo. O sea, es muy dependiendo del problema. Ok, El índice entonces, bueno, entonces vuelvo y repito, conceptos importantes cuando tengo un arreglo. El tipo de dato, es, las posiciones son enteros que van entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Entonces, por ejemplo, este arreglo es de tamaño 5 y las posiciones van entre 0 y 4. Y que entonces el índice nunca va a poder ser un número menor que 0 ni mayor que ese tamaño menos 1. Porque si usamos un índice menor o mayor, vamos a causar algo que se llama una excepción. Es decir, un error en tiempo de ejecución. ¿Listo? Voy a continuar. Entonces, ¿cómo declaro los arreglos? Pues volvemos otra vez a que son similares a las variables, pero tenemos que decirle al lenguaje como tal que lo que vamos a usar es un arreglo. Entonces, para decirle al compilador que lo que estamos declarando no es una variable normal, sino es un arreglo, debemos usar corchetes después del tipo de datos cuando estamos haciendo la declaración. Entonces, de forma general, vamos a escribir el tipo de la variable, el tipo de dato de los que van a ir en el arreglo, los corchetes y el nombre del arreglo. Entonces, estos corchetes se vuelven claves porque son los que le dicen a nuestro compilador y a nosotros como programadores que lo que tengo allí es un arreglo. Ahora bien, veamos este ejemplo. Aquí tenemos una declaración en donde estoy declarando un arreglo de tipo entero que se llama array, es el mismo del ejemplo aquí. Y quiero que se den cuenta de esto que está acá. Después de explicarles esto, de que esto es un arreglo de tipo entero que se llama array, quiero que observen un poco esta línea que está acá, que han venido escribiendo ustedes tan repetitivamente sin saber qué han estado escribiendo. ¿Qué creen que es eso?
pues se me hace raro que esté de tipo string, porque me imagino que tiene que ver con el arreglo, aunque no estoy seguro. Tiene que ser un arreglo, ¿no? De tipo string. Se supone que puede haber strings, puede haber arreglos de tipo string, integer, double, todo tipo de arreglos. Exacto, los arreglos pueden ser de cualquier tipo. String, integer, double, char, en este caso como estamos trabajando los tipos simples, y luego vamos a tener arreglos de objetos. ¿Será que ese string como que me lee todo lo que está dentro del main? No, no. Esto lo que quiere decir es que cuando yo ejecuto el main, el método main recibe como parámetro un arreglo que se llama args y que contiene strings. Ahorita ejecutemos un problema, les voy a mostrar cuándo se usa. O sea, hasta este momento, o sea, todos los métodos main se declaran de esa forma, con un arreglo de strings que se llama args o se llama a, dependiendo de cómo le hayamos puesto. Y que hasta hoy hemos tenido ese parámetro ahí listo y nunca lo hemos usado. Pero bueno, me encanta que hayan leído esto, se han dado cuenta que esto es un arreglo. Ahora Profe, vamos, dale. los corchetes pueden estar después del nombre del arreglo también, ¿cierto? Sí, también. Ah, listo. También, pero convención se dejan al lado del tipo para que sea más fácil de leer. O sea, eso es lo que empezamos a llamar aquí buenas prácticas. ¿Vale? Para que sea sea evidente que tenemos un arreglo de ese tipo. Bueno, para poder usar los arreglos es necesario crearlos. O sea, la otra diferencia entre los arreglos y las variables es que las variables las declarábamos y de una vez empezábamos a usarlas. Pero tiene que existir un proceso de construcción del arreglo para poderlo usar. Si no construimos el arreglo, entonces vamos a tener errores en compilación. En tiempo de compilación vamos a tener una null pointer exception, es decir, una excepción de tipo null, que quiere decir que tenemos algo que no está construido. Para construir un objeto, porque en realidad nuestro arreglo se nos convierte en un objeto, porque tiene muchas cosas, se puede partir. Entonces vamos a necesitar la palabra reservada new, que es la que hemos usado hasta ahora para construir, y se construye de la siguiente forma. Tenemos el nombre del arreglo, tenemos igual la palabra reservada new, luego repetimos el tipo de dato y entre corchetes ponemos el tamaño del arreglo. Esto, cuando vamos a construir un arreglo, lo tenemos que reemplazar ya sea por un entero o por una constante que tenga guardado un valor entero o por una variable que sea entera o por un llamado a método que me retorne un entero. ¿Listo? Vuelvo y repito, el tamaño del arreglo se puede obtener escribiendo directamente un entero o escribiéndolo a mano, pues, por ejemplo, escribo 10, 20, 500, o una constante de tipo entera, que está definido arriba en el código, o una variable de tipo entero. Por ejemplo, cuando quiero preguntarle al usuario el tamaño, entonces uso una variable de tipo entero y la pongo allí como tamaño para inicializar el arreglo. O también sirve un llamado a un método que me produzca un entero. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa ¿Vale? si en vez de declarar una variable pongo el valor de una vez en donde aparece el new int? Los valores, Sí. nada. Hay una sola forma de crear arreglos con valores dados. Ya se los voy a mostrar en el ejemplo. A ver, uno puede crear un arreglo con espacios vacíos como el del ejemplo, así, perdón, así, para luego ser llenado, no sé, con algún método, con alguna repetitiva, en algún momento del programa, llenar cada una de esas casillas. Eso se hace de esta forma. Pero uno también puede declarar un arreglo ya con unos datos dados. Yo se los voy a mostrar también. Bueno. Ese es el Profe, yo la caso en verdad el que no estoy entiendo creando.
el size es la cantidad de datos que puede haber dentro de un arreglo. O En este ejemplo declaré una variable que se llama size y me inventé el es una nombre. variable Se global, llama, perdón, es una constante. es una constante. Es una constante que se llama size. La puse allí para mostrar en el ejemplo que uno puede inicializarlo con una constante de tipo entero. Pero le puse size a ese ejemplo, pero le pude haber puesto otro nombre. Tamaño máximo, le puedo haber puesto A, le puedo haber puesto max arreglo. Pero igual eso define el tamaño del arreglo, ¿cierto? Pues en este caso, cuando se evalúe esta instrucción, pues ya saben que el compilador va a ir a buscar qué valor está asociado a este nombre. En este caso, pues es 20, y entonces crea un arreglo de tamaño 20. Pero un arreglo de tamaño 20 significa que se le puede meter hasta 20 datos. O... Se pueden poner hasta 20 datos, o sea, se generan 20 casillas exactamente, Ajá, cuyas eso, 20 posiciones van, se generan 20 casillas exactamente, ni más ni menos, cuyas posiciones se pueden consultar entre el 0 y el 19. entre 0 y 19. Ajá. ¿Y por qué no? Porque empieza desde 0 y no desde 1. Bueno, eso sí ya es gusto de quien. O sea, eso es La verdad es porque que yo haciendo el otro, yo intenté sacar un valor de un array y puse 3 y me sacó el de la mitad. No sé porque por qué. eran 5, ¿cierto? No Ajá, sé. era el 5. La verdad tenemos que revisar, pero no, siempre es desde 0. No te toma el 1. Mejor dicho, el 1 es la segunda posición. Hay algunos Le puse lenguajes en 3 y me donde se sacó el de la empieza, mitad. algo pasa con tu problema, pero no. O sea, Java es un lenguaje en el que se cuenta desde 0 y la mayoría de lenguajes de programación cuentan desde 0. Hay algunos un poquito más exóticos que empiezan a contar de 1, pero no es lo normal. La verdad es que no sé por qué contamos desde 0. Debe haber alguna explicación, alguna anécdota al respecto. Pero arrancamos en 0. Los programadores empezamos a contar en 0. Igual que los franceses con los pisos. ¿Cómo se llena entonces un arreglo? Algunos de ustedes ya estaban preguntando eso desde la primera vez que vieron un arreglo. Bueno, cuando se construye el arreglo, pues todos los elementos, yo les mostré un arreglo vacío, pero en realidad el arreglo siempre tiene unos valores iniciales, es decir, como unos valores por defecto. Estos valores por defecto son los valores predeterminados dependiendo del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si es string, el valor predeterminado es null. Si yo declaro una variable string y no le doy un valor inicial, ella va a ser null siempre. Null es un valor que nos quiere decir vacío. En cambio, si el arreglo es de enteros, entonces va a estar siempre lleno de ceros. ¿Cómo se modifica entonces un arreglo como tal? Pues un arreglo se puede modificar de dos formas. Se puede modificar completamente o se puede modificar posición por posición. Vamos a ver primero cómo se modifica posición por posición. Cuando yo modifico un arreglo posición por posición, necesito decir directamente qué posición es la que voy a modificar. Para eso, entonces pongo el nombre del arreglo entre corchetes, la posición que quiero modificar y luego el valor por el cual quiero hacer el cambio. Entonces, vamos a este ejemplo. Si tengo este arreglo, que es un arreglo de tamaño 5, que es de enteros, discúlpenme un momentico. Katy, dame un momento que estoy en clase, ¿listo? Yo te llamo ahorita. Vale. Qué pena la interrupción. La gente no le compartí mi agenda a otra profesora que usualmente se reúne conmigo. Entonces, vuelvo. Uso el nombre del arreglo, los corchetes, la posición y el valor. Estábamos con este arreglo
Seríamos 10, 3, 2, 4, 14. Son los valores. Si yo quisiera cambiar la segunda posición del arreglo, yo tengo que escribir, yo tendría que escribir arreglo en la posición, perdón, está escribiéndome en blanco. Si yo quiero poner en la segunda posición del arreglo el número 100, tendría que escribir lo siguiente. Arreglo, el nombre del arreglo, los corchetes, la posición y luego el valor. La segunda posición de este arreglo es 1. ¿Hasta allí vamos? Sí, profe. Tenemos un caso especial. Ya voy, Sebastián. Tenemos un caso especial. El caso especial son los strings. Los strings son un caso especial de arreglo. ¿Se acuerdan que yo les había contado que los arreglos se pueden partir? Perdón, los strings se pueden partir y separar por caracteres. Ujú. Los strings son un caso especial de arreglo que es como si fueran arreglos de caracteres. Cuando yo declaro un string, es como si hubiera declarado un arreglo con caracteres HOLA, por ejemplo, con la cadena hola. Es por eso que cuando consultábamos un string, lo hacíamos con element add y una posición. Un string es un caso especial de arreglo de caracteres, pero que además tiene unos métodos para poderlo consultar. O sea, es un caso especial y como es un caso especial, pues no lo consultamos directamente como cualquier arreglo, sino que usamos la instrucción element add para ingresar a cada una de las posiciones del string. Profe, o sea que pasa de tipo string a tipo char. No, es que un string es una cadena, es como si fuera un arreglo de chars. Por eso, o sea que cuando se ingresa técnicamente lo que está haciendo el programa es convertirlo en char. O más bien lo que hace el programa es separar cada uno de los caracteres del string como un carácter y dejarlo en una posición. No hace transformación. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, O sea, voy a si uno escribirlo define acá. un string con un arreglo, No, no, no. lo que No hace es lo es... mismo un arreglo de strings que un string solito. Miren, ¿Cómo? si yo tengo este string que se llama ejemplo y yo digo, a ver, ya lo escribí. ¿Listo? Profe, Si yo entonces de escribo, cierta, póngame un momentico. Si yo, esto que está aquí, es esto que está definido aquí. Digo, string que se llama ejemplo y que contiene hola. Como les estoy diciendo, los strings son casos especiales de arreglos, porque aunque yo lo declaro de esta forma, por debajo, en la implementación para el lenguaje, lo que yo tengo es como si fuera un arreglo de caracteres donde cada posición es un carácter. HOLA. Es por eso que yo puedo consultar un string con la instrucción element add y un entero y me retorna un char. ¿Sí? Eso es totalmente distinto a hacer la siguiente declaración. String, le voy a poner ejemplo 2, igual new string, que es, por ejemplo, tamaño 10. Lo estoy escribiendo y tienen que darme un momentico hasta que lo termine de escribir. ¿Ya lo ven? Acá. Esta definición lo que me crea es un arreglo en donde cada posición tengo un string. O sea, en cada posición si tengo una cadena completa, profe. O sea, en la posición 0 tengo Exactamente, una cadena completa. Ah, o exactamente. sea, porque yo pensé que era que en No, el no, no, arreglo no, no. se te dividían las No, no, letras no, 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 cada no. posición. No, cada posición tengo una cadena completa. Este es un string solito. Esto que está aquí es un string solito.
Y esto es un arreglo en donde cada posición es una cadena completa. Ahora sí, Sebastián, qué pena. Dale. Profe, se me olvidó que iba a decir. De cierta manera, entonces, un arreglo de strings es una matriz, entonces. Un arreglo de strings puede verse como una matriz. Sí. Y lo otro que te iba a preguntar, que era lo que se me había olvidado, que en ese momento no me acuerdo, te diré cuando me acuerde, perdón. Vale, qué pena haberte interrumpido así, pero es que si no se me iba la paloma. Bueno, voy a borrar para que esto no me tache los otros. ¿Listo? Y entonces volvemos a Socrative. Ya voy a activar la siguiente pregunta. No tengo mi Socrative listo aquí. Vuelven ustedes a Socrative y van a la siguiente pregunta. Van 2 de 3, 2 de 3. Entren al mismo Socrative y ya está activada la siguiente pregunta. La pregunta no tiene que ver con estos slide. Este es el que sigue. Profe, mientras que ellos responden eso de Elementat, nosotros cuando lo vimos. Yo me acuerdo de Charat, pero de Elementat no. Es otro método. Ucharat. Eso no es problema. Eso, los métodos de strings están todos en el API. La idea de aprender a usar el API es poder precisamente poder. Me dio el bostezo, me entró el sueño. Creo que necesito más café. Es no tener que aprenderse todos los métodos de memoria, sino ir a consultar el API cada vez que uno necesita o la documentación. 17 de 30, 19. Respondan para poder responder. Profe, el array tiene por Profe, qué defecto pena. 5 valores. O sea, si yo hiciera ese coso que está en la presentación que mostraste y que dice ingresar por consola y yo no le defino un size, un tamaño, pues yo lo puedo hacer. Profe, la embarré. O sea, no sé si me entiendes mi pregunta. Espérate, aquí no, todavía no te entiendo, dale. ¿Qué pasó? O sea, pues en el segundo, supongo que ese es para yo pedirle al usuario que me ingrese mis, ¿cuántos valores son? 10, supongo, 9, no sé cuántos valores hay ahí. O sea, ese es para yo pedir que me ingrese ciertos valores. Por consola, estoy llenando el arreglo Ajá, por por consola. consola. Si yo no le defino un size, él automáticamente tiene 5 valores. O tengo que definirle un tamaño. Si los voy a pedir por consola. Siempre que voy a crear un arreglo tengo que saber el tamaño. O sea, esa es una característica de un arreglo. Siempre debo saber el tamaño. Ok, siempre tengo que tener un tamaño. Sí, Y si yo lo ingreso manualmente, pues le estoy determinando un tamaño. exactamente. Ya. Cuando yo hago esto manualmente, por ejemplo, Le estoy diciendo que estoy sí. diciendo, le estoy dando el tamaño. Y ahí ese sistema me va a imprimir el 3. Ah, no, el 2, porque es el valor de la mitad. Bien. Ya. 0, 1, 2. Muy bien. Que le puse 2 solamente a propósito. Bueno,
¿Cuál instrucción me permite declarar un arreglo de tamaño 10 que contiene cadenas de caracteres y que se llama entrada? Pues la C, profe. Bueno, todos se llaman entradas. Entonces sabemos que no Ya. necesitamos poner public static final. Entonces descartamos A y D porque public static final A la B. bueno, aquí tenemos estas dos. Necesitamos que el tamaño sea 10, es decir, que tenga 10 posiciones. ¿Listo? Y como son 10 posiciones, tengo que, la respuesta es la C. Profe, tengo una preguntita. Es que Dale. Pero, se profe, ¿y no supone se le que resta? la cuenta empezaba en 0, ¿no? Ajá, empezaba en 0. Es por eso, yo me confundí, yo estaba como que, uy, O espérate. sea, ¿por yo qué la puse, yo cuenta- Esa puse es la la C cosa. Yo también. también Yo casi también me puse la confundo. Que C. la cuenta sí empieza en 0, pero termina en 10 técnicamente. O sea que el 11 tampoco ahí se cuenta. El número aquí sí es 10, aunque la cuenta empieza en 0. Eso es lo que yo pensé. Yo Pues también creo puse que hay la una C, diferencia profe, muy pero grande entre el después fue que caí en tamaño y lo cuenta de que es eso. cada uno de los puestos, ¿no? Los puestos se nombran de 0 hasta -1 del tamaño, y el tamaño pues es muy diferente. Bien. Volvamos. Volvamos al ejemplo para leerlo. Miren, el tamaño es la cantidad de posiciones que tiene un arreglo. Entonces, si a mí me están diciendo que el tamaño es 10, tengo que decir aquí directamente que son 10 posiciones. Eso es independientemente de cuántas se cuentan. O sea, yo no estoy diciendo un arreglo en el cual pueda consultar el índice 10. Si me están si la pregunta fuera, necesito que declares un arreglo en el cual si yo consulto entradas entre llaves 10, que eso sea una consulta segura, pues que no va a tener error, entonces ahí sí tendría que escoger la opción B. Pero me están diciendo el tamaño. Entonces el tamaño no hay que sumarle 1. ¿Sí me hago entender? Ok, profe. Hice el ejemplo y la pregunta a propósito, porque esto causa confusión entre el tamaño de un arreglo y los índices de las posiciones. O sea, si yo declaro un arreglo de tamaño 10, tengo que usar el 10 aquí como tamaño porque son 10 cajas las que voy a poner independientemente de cómo se van a empezar a contar. Ahora bien, si declaré un arreglo de tamaño 10, esto quiere decir que las posiciones van a empezarse a contar desde 0 hasta donde. O sea, la primera va a ser 0 y la última, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la última dirección? 9. 9. ¿Listo? ¿Ya quedamos todos claros al respecto? No me han dicho que sí, o sea que asumo que sí. Yo creo que deberíamos parar aquí, hacer una pausa. No sé si ustedes están de acuerdo porque ahorita vamos a empezar a ver problemas resueltos. Entonces yo creo que deberíamos parar y luego nos volvemos a conectar por el enlace de ICESI. ¿Listo? A las 1:30. ¿Les parece a las 1:35 para que tengan tiempo de parar, tomarse algo y luego arrancamos a los problemas resueltos? ¿A qué hora, profe, perdón? A las 1:35, porque son las 8:24. Bueno. O a las 8:40 mejor, para que alcancen a Voy a desayunar un poco desayunar, más profe. tranquilos. ¿Listo? Yo también quiero desayunar. Gracias, profe. Bueno, entonces a las 8:40 Gracias, por el profe. enlace de ICESI. Listo, profe. Bueno, nos vemos Listo, ahorita. profe. Los espero. Esto está que se pone más bueno cada vez.